Vamos a escuchar a Julio Lac, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Está claro que la decisión más tenía que ver con el Poder Judicial, pero Lac en distintas entrevistas y alguna conferencia de prensa en todo momento habló al respecto. Y hoy ya con el resultado en la mano, lo que habíamos visto de Axel Kicillof y Sergio Berni había sido previo a la decisión de la Corte Suprema, ahora ya con la decisión tomada, con la revisión del habeas corpus, para ir al lenguaje técnico, Lac, en exclusiva con Televisión Pública Noticias, en diálogo con Gastón Zulach, dijo lo siguiente. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Lac, nos recibió en su despacho en la ciudad de La Plata. Muchas gracias, ministro. En principio, le vamos a preguntar sobre la decisión de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires de admitir el recurso de queja presentado por el fiscal Altuve y suspender, por tanto, la decisión, el fallo de casación que habilitaba las prisiones domiciliarias de los detenidos en supuesto riesgo por el COVID-19. Sí, efectivamente es así. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires hizo lugar al recurso extraordinario que presentó el fiscal de la casación penal de la provincia de Buenos Aires y suspendió los efectos del habeas corpus que oportunamente había dictado la casación, por el cual se disponía que podían pasar a arresto domiciliario una cantidad determinada de internos, cerca de 150 eran, que padecían enfermedades graves y que habían cometido delitos leves. Ese fallo fue suspendido, por lo tanto, a partir de ese fallo, de ahora en más, la Corte va a tener que determinar las pautas para que se proceda o no a mandar a prisión domiciliaria a los internos que están enfermos en las unidades penitenciarias y que están cursando la ejecución de la pena. Según datos del propio Servicio Penitenciario, 2.200 internos fueron excarcelados o recibieron prisión domiciliaria, pero la mayoría por cumplimiento de condena. Pero hay 70 casos, 38 imputados por delitos contra la integridad sexual y 42 por homicidios dolosos que recibieron prisión domiciliaria. ¿Cuál es su opinión al respecto? En realidad los datos precisos los debe suministrar la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires o más específicamente al Registro Único de Detenidos. Esos datos son trascendidos que manejan algunas fuentes periodísticas. Nosotros consideramos que hay una gran cantidad de internos que habitualmente salen por agotamiento de pena. Han cumplido el monto de la pena por todo tipo de delitos, desde los graves hasta los leves, y que muchas veces se lo mezclan la información con las prisiones domiciliarias. Por agotamiento de pena, en el periodo del 17 de marzo al 17 de abril han salido aproximadamente menos de 120 internos menos que el año pasado. Es decir, el año pasado salieron 1.720, 24, este año salieron 1.602. Es decir, que ha habido menos internos que han cumplido la pena y han logrado su libertad en este periodo. En cuanto a las prisiones domiciliarias no podemos dar el monto exacto, pero tampoco es demasiado significativo. Lo que sucede es que muchas veces consigue cumplir la pena, un interno logra cumplir la pena por un delito grave, como puede ser homicidio, violación o abuso sexual, o otros como robo con armas, y eso genera conmoción en la comunidad, pero es por agotamiento de pena, no es por prisión domiciliaria. Y hay casos que hay prisiones domiciliarias que se han dispuesto. Nosotros hemos sostenido, lo ha sostenido el gobernador, claramente el presidente de la Nación, que no nos parece correcto que una persona sea enviada a prisión domiciliaria en caso de delitos graves, homicidios, violación. Pero claro, son opiniones de otro poder. El Poder Ejecutivo lo único que hace es alojar al interno. El Poder Ejecutivo viene a ser una suerte como de hotel. Quien hace el ingreso y salida de las cárceles es el Poder Judicial. Nosotros no tenemos facultades, ya que la Administración de Justicia en Argentina, por la división de poderes, reposa exclusivamente del Poder Judicial. En este sentido, todo indica que la Corte Suprema de Justicia bonaerense va a emitir un fallo sobre la cuestión de fondo, se espera para los próximos días, a más tardar la próxima semana. Esto sería importante para saber cómo manejarse de aquí en más, ¿verdad? Sí, muy importante, porque ante el efecto que la pandemia del coronavirus genera en la sociedad toda, y ante el efecto que ha provocado en los lugares en contexto de encierro en Europa, en donde el contagio se ha multiplicado muy rápidamente, especialmente en geriátricos, en manicomios, en lugares, en las cárceles,
Los jueces de la provincia de Buenos Aires han visualizado esta situación, han advertido esta situación y en muchísimos casos han obrado de buena fe y han tomado decisiones de forma autónoma, no digo en todos los casos, y han tomado decisiones autónomas que es bueno y son controvertidas. Y es bueno que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que reitero, es el único poder que puede regular quién sale y quién no sale, y fundamentalmente puede intervenir el sistema judicial en quién va a su hogar, aunque no haya cumplido la totalidad de la pena de prisión domiciliaria. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, quizás, no lo sabemos, es una decisión que tienen que tomar sus ministros, esta semana, o a fin de esta semana, o inicio de la otra, establecerá pautas para que los más de 500 jueces penales que hay en la provincia, los más de 300 fiscales y defensores, a partir de esas pautas puedan tomar decisiones armónicas, porque quizás lo que ha habido son decisiones con diferentes criterios. Me parece que es saludable que a partir de toda la conmoción social que generó algunas decisiones individuales de algunos magistrados, a partir de este hecho que repercutió negativamente en la sociedad, se establezcan pautas claras cómo deben operar los jueces en este sentido. En este sentido, justamente, si se hace lugar a suspender el habeas corpus colectivo que justamente posibilitó la salida de la prisión domiciliaria de detenidos, debería revertirse, tal cual dijo hoy el gobernador Axel Kicillof, la prisión domiciliaria de algunos presos por delitos graves que han recuperado su libertad o su prisión domiciliaria. Bueno, esa sí que es una decisión de la justicia. Nosotros ahí no podemos decir, esa es una decisión del juez. Serán los jueces, a partir de los parámetros que fije la Corte, si los internos que han accedido a prisión domiciliaria deben o no permanecer en prisión domiciliaria. Pero el fallo de hoy no lo determina. El fallo de hoy lo que hace es suspender los efectos del habeas corpus, por lo tanto, los jueces a partir de este fallo no tienen la sugerencia de mandar a prisión domiciliaria determinados internos. Muy bien, allí Gastón Zulach con Julio Alac, con el ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Lucía, lo hablábamos en el comienzo de nuestra edición. Está claro que esto es a partir de ahora, con las prisiones domiciliarias que estaban todavía en revisión, esas quedan suspendidas, y lo que también queda en revisión fue el tratamiento hecho con anterioridad. Decía hace un rato, por si ustedes se enganchan, hasta la ONU ha recomendado el estudio de la situación de las cárceles, el hacinamiento que hay, el riesgo de contagio, no solamente, fundamentalmente para quienes están allí adentro, pero también para aquellos que trabajan y salen con un posible riesgo de contagio a todos lados, pero no en caso de delitos graves. Alac no reconocía el número, no oficializaba el número. Gastón Zulach sí le hablaba de 70 casos entre delitos con violencia o armas, violaciones, abusos sexuales y delitos de lesa humanidad. Esos eran los casos que no podía haber ni uno con prisión domiciliaria. Sí, sobre la ONU, además de la recomendación de resolver esto en todo el mundo, porque es una situación que está pasando en todo el mundo, nosotros acá dimos cuenta de cifras de presos que reciben la domiciliaria en muchos países, la ONU mira con preocupación y lo advirtieron a América Latina, que es lo que está pasando por la rápida propagación en muchos países del coronavirus en las cárceles. Eso es un dato a tener en cuenta porque las malas condiciones de las cárceles, sobre todo en América Latina. Y otro dato a tener en cuenta, como decías, es la idea del gobierno que refuerzan Alac, que reforzó Berni, que reforzó Kicillof y que ya había dicho el propio Alberto Fernández y Lozardo que esto es un tema de la justicia y que lo que puede hacer el gobierno son primero tareas de prevención para que esta situación no se dé y después tareas de ampliar las plazas, ampliar las cárceles para que no exista esta situación de hacinamiento, pero que es importante remarcar que el tema tiene que estar en manos de la justicia. Sí, la decisión del Poder Judicial, desde el momento que el tema entró en la gente, está claro que pasa a ser un tema que preocupa a cualquier poder, ¿no? Y poder político incluido. El hacinamiento es algo que no... Es decir, esto es un quiebre. Sí. Aquí debe seguir primero revisando lo que sucedió, que los jueces entiendan o puedan entender, hacer entender, puedan explicar qué es lo que hicieron. Y a partir de ahora también hacer notar, insisto, el número donde hay 24.000 donde tendría que haber 24.000 presos, hay 50.000.